Bienvenidos. En esta clase vamos a introducirnos en la bacteriología clínica. Vamos a volver a recordar lo que vimos ya en clases anteriores en cuanto a la diferencia entre las células eucariotas y las células procariotas para poder desde ahí comenzar y conocer entonces las partes o estructuras que diferencian a las bacterias por ser células procariotas. Más adelante, en próximas clases, ya haríamos un recorrido sobre algunas de las principales enfermedades infectocontagiosas de origen bacteriano. Pero para comenzar, vamos a hablar sobre las principales estructuras o los elementos más sobresalientes de este grupo de células. Para comenzar, debemos de conocer algunos aspectos bastante básicos acerca de las características que tienen las bacterias. Hemos estado hablando en clases anteriores sobre los virus y hemos visto cómo estos microorganismos necesitan de una célula, ya sea eucariota o una procariota para el caso de los bacteriófagos, para poder replicarse. Y hemos visto que no son organismos vivos. Si bien es cierto, pueden causar diferentes clases de patologías e incluso estructuras más básicas que los virus, como los priones o los viroides, pero igual son dependientes de. Para en este caso vamos a seguir hablando sobre microorganismos, pero que no dependen de otro para poder subsistir, o por lo menos no tan dependientemente como el caso de los virus. Entonces, el primer elemento que vamos a reconocer en cuanto a los virus es que son independientes, o por lo menos son de los organismos más pequeños independientes que se conocen en la naturaleza. De ahí, ciertamente, también se conoce que los virus tuvieron alguna participación en cuanto al proceso evolutivo y en cuanto a el paso de un organismo a otro de información genética. Pero en cuanto a ser de los primeros organismos capaces de vivir independientemente, tuvieron que haber sido las células. La bacteria, que es una célula procariota, a diferencia del virus que necesita parasitar una célula, llegar hasta el núcleo, en el caso de los virus ADN, en el caso de los virus ARN, pueda que tengan una polimerasa de ARN dependiente de ARN y se puedan replicar en el citoplasma. Pero el punto es que necesitan de otro organismo para poder replicarse y para poder perpetuar su información genética. En el caso de la bacteria no es así. La bacteria tiene sus propios mecanismos. Ve que más adelante vamos a hablar sobre estas características únicas que tiene la célula procariota, entre paréntesis, la bacteria. Quiero que entiendan que cuando hablamos de célula procariota es lo mismo que decir bacteria, porque las bacterias son de este tipo de células. Recordemos la clase inicial en donde dividíamos a las células en dos tipos, en la célula procariota y la eucariota, y que dentro de la eucariota teníamos al animal y a la vegetal. Pues hoy estamos en la rama de las células procariota y dentro de la procariota hablando de las bacterias. Entonces, eh, ellas se pueden reproducir de manera independiente, tienen sus propios mecanismos para poderlo hacer. El mecanismo por el cual ellas se dividen se llama fisión binaria. Tenemos una imagen donde se representa un proceso en donde se da la formación de un septo y va a permitir la separación de las membranas de la célula y de la pared celular para que entonces se dé el proceso de independizarse cada célula, si es que lo va a hacer así, o si es que pues
también van a haber organizaciones celulares en donde pues se van a poder mantener unidas las células y van a dar lugar a unas formas celulares que más adelante también veremos. Ahora, también obviamente en el caso de las bacterias estamos hablando de microorganismos y por ende no pueden ser vistos a simple vista, sino que se necesita del empleo de microscopios. Pero aquí quizás a diferencia de los virus, que es lo que acabamos de ver, no exactamente necesitamos microscopía electrónica, porque las bacterias tienen un tamaño mucho más grande que los virus, obviamente ya lo habíamos hablado en la clase de virología, y en este caso sí es perceptible con el microscopio de luz y se utiliza un aceite de inmersión para poder hacer que los rayos no se refracten tanto y poder verlo, pero los podemos ver al microscopio. Se vale de coloraciones porque por su naturaleza no se pueden ver, sino se tiñen sus estructuras, se vale de coloraciones para poder observarlas al microscopio de luz. El diseño de la célula procariota, como ya lo habíamos mencionado y se los recuerdo, es en cierta forma más sencillo que el de la célula eucariota, eso es cierto. No vemos tanta complejidad en su citosol, a diferencia del citoplasma de la célula eucariota, pero igual lleva a cabo increíbles procesos bioquímicos que no vamos a profundizar, pero nos van a dar a entender de que realmente se llevan a cabo unos procesos increíbles. Eh, Obviamente desde el nombre procariota le estamos aludiendo un término inferior al eucariota, de eu verdadero, carión núcleo. Entonces el procariota significa que está antes del núcleo, porque esta es una de las principales diferencias que más adelante también las vamos a ir profundizando, que va a tener una célula procariota, una bacteria, de una célula eucariota. Aquí no hay una membrana nuclear que delimite el material genético, sino que el material genético va a estar en el citoplasma, posiblemente va a estar anclado a la membrana celular, entonces va a estar delimitado a una parte del citosol y entonces le vamos a denominar nucleoide, que es la similitud o la homologación hacia el núcleo de la célula eucariota. Va a tener una de sus características o elemento distintivo, va a ser la parte de su pared celular, en donde va a contar con elementos que son únicos de las bacterias, que no las vamos a encontrar en la célula eucariota. Entonces ahí vamos a estar hablando de su pared celular y en algunos casos o algunas bacterias de la presencia de cápsula. Esto también es algo distintivo de las bacterias y es su capacidad de replicación acelerada en comparación al de la célula eucariota, que se divide por mitosis o meiosis, dependiendo si en este caso es una célula somática o es una célula sexual. Entonces, las bacterias pues tienen una capacidad de multiplicación mucho más acelerada. Podríamos pensar, sus mecanismos son más rudimentarios en comparación, o más sencillos en comparación al de la célula eucariota, y por ende podríamos pensar de buenas a primeras que la célula eucariota pues lo tendría que hacer más rápido, y pues no, precisamente por ser más complejo la arquitectura de la célula eucariota, lleva más procesos, lleva como que una especie de comprobación, una especie de procesos más pausados, mientras que en el caso de la célula procariota, en el caso de la bacteria, eh, al tener su nucleoide desnudo, al tener sus ribosomas prácticamente ahí en el citosol en contacto con la información genética,
se evita hacer pasos que debe de hacer la célula eucariota. Entonces prácticamente aquí se está dando casi de manera simultánea el proceso de transducción y el proceso de traducción, y por eso la célula puede hacer más rápido los procesos, mientras que en la célula eucariota pues estos van paso a paso y se tiene que pasar de un espacio al otro, y así eso hace que entonces el crecimiento de las células procariota sea mucho más rápido que el de una célula eucariota. En esta imagen les quiero mostrar la estructura de nuestra célula procariota o dícese bacteria. Entonces tenemos acá nosotros, vamos a activar el lápiz para poder utilizarlo. Nosotros tenemos que, pues, a simple vista es mucho más sencilla que una célula eucariota, está claro. Entonces, tenemos la parte del nucleoide, que es el homólogo o análogo a un núcleo. No está delimitado por una membrana nuclear, sino que se encuentra libre dentro del citosol. Si bien es cierto, está libre, pues normalmente se encuentra empacado y delimitado a una porción o parte del citosol, porque normalmente se va a encontrar anclado a la membrana de la célula. Ahora, la membrana plasmática de las bacterias es, es similar a la membrana plasmática de las células eucariotas. Ahí sí no vamos a tener mayor diferenciación. Eh, Vamos a tener entonces un material genético de tipo cromosómico. Ok, vamos a tener normalmente un cromosoma y vamos a tener la información compacta, aunque no va a tener todos los elementos que tiene, por ejemplo, el ADN de una célula eucariota. Vamos a tener ribosomas, sí, solo que van a ser ribosomas de menor peso molecular, y vamos a tener ribosomas bueno, vamos a tener una mayor cantidad de ribosomas en comparación con la célula eucariota, que pues tiene menos ribosomas, por lo menos libres a nivel del citoplasma. Sabemos que en el retículo endoplasmático rugoso tenemos bastantes ribosomas, pero no así en comparación con la célula procariota, que sus ribosomas están dispersos por el citosol. En el caso de la célula eucariota, no se tiene tanto, ¿ok? En términos generales, aunque sabemos que hay células especializadas que, pues, si su función principal es la síntesis de proteínas, pues hay una mayor cantidad de ribosomas. Eh, Vamos a tener, en este caso, los siguientes elementos que no los vamos a encontrar en la célula eucariota. En la célula eucariota, y que esto forma parte de las características diferenciales de una bacteria o de una célula procariota, es la pared celular. La pared celular sí va a ser única, va a ser un elemento distintivo. Más adelante vamos a profundizar, precisamente porque hasta a su vez nos va a servir para poder diferenciar a las mismas, es decir, poder definir qué tipo de pared celular posee la bacteria en cuestión, nos va a servir para clasificarla. La otra es la cápsula, que va a ser pues un mecanismo de protección principalmente para evitar, que también esto lo va a hacer la pared celular, para evitar la fagocitosis, evitar que sean fácilmente engullidas por células de nuestro sistema inmunológico y que pues sean destruidas. Va a ser pues un elemento la cápsula que no se va a expresar todo el tiempo, va a depender de que la célula, la bacteria tenga esa capacidad, y pues lo otro va a ser que se encuentre en las condiciones del medio para que pueda expresar la cápsula. No siempre van a expresar las bacterias la cápsula. Otros elementos que son característicos que no lo encontramos en la mayor parte o no lo encontramos en las células eucariotas,
es las fimbrias. Las fimbrias o pilis o pelos no las encontramos en las células eucariota, o por si vemos nosotros vellosidades, por ejemplo en los enterocitos vemos vellosidades, pero no estamos hablando de que sean organelos que cumplan una función homóloga o similar. En este caso las fimbrias vamos a verlas como pues que tienen una actividad de locomoción, le permiten en cierto modo el desplazamiento a la bacteria, le sirve también para poder enlazarse a través de un pilo sexual o pelo sexual, enlazarse a otra bacteria y poder, por ejemplo, hacer el paso de plásmidos. Entonces no vemos algo similar en las células eucariotas, no hay un elemento homólogo. Y pues de este sí lo vemos en un tipo de célula que es en el espermatozoide. El flagelo es una especie de látigo o cola que le permite la locomoción a la bacteria. Y la única célula que tenemos que muestra una similitud en función, hace lo mismo, aunque son distintas, es la cola del espermatozoide. Entonces el flagelo también va a ser una estructura eh, propia de la célula procariota o bacteria. Los cuerpos de inclusión, algo similar, pues sí podemos tener con los endosomas nosotros en las células eucariotas, o también pues cuando estamos hablando de elementos que han sido endocitados, independientemente por el mecanismo que haya sido endocitado, sí podemos pues tener elementos del espacio extracelular e incorporarlo al espacio intracelular. Entonces igual lo va a hacer a través de su membrana plasmática, pero en este caso al tener pared celular pues también vamos a hablar sobre unas proteínas presentes en la pared celular que van a poder permitir el paso de elementos desde el espacio extracelular hacia el espacio intracelular. En esta tabla podemos observar las diferencias entre las células procariotas y las células eucariotas. Bueno, recordemos que dentro de las células procariotas vamos a tener a las bacterias. Ahora, pero dentro de las células eucariotas vamos a tener no solo pues nuestras células, sino que van a estar también las células de los hongos, de los parásitos o protozoos y el de las plantas. Nosotros estamos dentro de los animales. Entonces, vamos a ver algunas características que si bien es cierto, no las tienen nuestras células, sí son características de las células eucariotas porque pues las tienen los hongos o las tienen los parásitos, ¿ok? O las tienen las plantas. Por ejemplo, las plantas tienen pared celular, nosotros no tenemos pared celular, pero las bacterias sí tienen pared celular. Entonces, como las plantas son células eucariotas, entonces aparece como una característica de la célula eucariota y también aparece como característica de la célula procariota. Pero entonces yo le voy a ir haciendo la diferenciación entre si eso lo tenemos nosotros, o sea, nuestras células, o son de los parásitos o son de las plantas. Ahora, en cuanto a tamaño, vemos que las bacterias tienen un tamaño menor que las células eucariotas, porque pues evidentemente no está en relación exactamente a nosotros, pero sí puede ser, nuestras células son más grandes que la de las bacterias, pero pues también ahí tenemos a los hongos y tenemos a los parásitos, pues que expresan células bastante grandes. Tenemos parásitos pluricelulares, entonces estamos hablando de células más grandes y obviamente mayor complejidad. En cuanto a las estructuras del núcleo, vemos que para el núcleo de las células eucariotas pues hay una membrana nuclear y obviamente en la célula procariota, y por eso es procariota, no tiene un núcleo, entonces un núcleo como tal, o sea, delimitado con una membrana nuclear, es decir, no hay una membrana nuclear en la célula procariota. En cuanto a los cromosomas, nosotros sabemos de que pues la célula eucariota tiene cadenas de ADN y es un genoma diploide.
es decir, es un material genético que proviene pues de un padre y una madre. Hay dos copias del mismo gen. En cambio, en el caso de la célula procariota, nosotros tenemos de que es un ADN único y es circular, no es lineal como el caso nuestro. Y es un genoma haploide. ¿Qué quiere decir haploide? Haploide quiere decir, como ustedes pueden ver en la imagen que están teniendo ahorita en el centro, es que, por ejemplo, ahí supongamos, es una representación. Supongamos que tenemos eh, ciertos cromosomas. Ahí tenemos, en el caso de abajo, tenemos 3 cromosomas, arriba también, representados por colores. Entonces, ser haploide quiere decir que solo tienes una copia de un gen. Ser diploide quiere decir que tienes 2 copias de un gen. ¿Ok? Entonces, ¿por qué nosotros tenemos 2 copias? ¿Por qué somos nosotros diploides? Pues porque un gen, por ejemplo, el gen que codifique para el color de mi piel, un gen proviene de mi madre y el otro gen proviene de mi padre. Porque en este caso sus células sexuales, el óvulo y el espermatozoide, contienen información haploide. ¿Ya? Entonces, en el caso de nosotros, los humanos, las únicas células que expresan genoma haploide son nuestras células sexuales, el óvulo y el espermatozoide. ¿Por qué? Porque cuando se fusionen van a dar lugar a un ser con genoma diploide, es decir, con 2 copias del mismo gen. ¿Ok? Entonces, en este caso, el ovocito que se va a formar de la fusión del óvulo y el esperma, ya entonces iba a ser una célula con genoma diploide, va a tener 2 copias de genes. Entonces, si por ejemplo, esto es un poquito más complejo de lo que yo lo estoy explicando, porque tiene que ver con genes recesivos también y con genes dominantes. Pero supongamos, así de fácil para poderlo comprender, de que mi madre es blanca y mi padre es negro. Entonces, ¿qué color salgo yo? Bueno, yo tengo los 2 genes, tengo para blanco y tengo para negro. Entonces, pues el que se exprese sería el dominante, el que no se exprese sería el recesivo. Digamos que el que se expresa es negro, entonces yo salgo negro, como mi padre, pero yo puedo tener un hijo blanco. Entonces, quizás ya no voy a entrar a explicar más sobre la parte de genética, pero lo que les quiero expresar es que en el caso de nosotros tenemos, que somos organismos diploides, tenemos 2 copias de genes. O sea, 2 copias de un gen que codifique para X asunto o Y asunto en nuestro sistema. Por ejemplo, yo mencioné el color de piel, pero puede ser cualquier cosa. Entonces, en el caso de las bacterias, no, son haploides, solo tienen un gen para codificar X proteína, enzima o lo que sea. ¿Ok? Bueno, en el caso de la célula eucariota, tenemos las mitocondrias que nosotros sabemos son como la batería de la célula, son la fuente de generación de energía en la célula. Entonces, no la tienen las células procariotas, ellos tienen sus propios mecanismos metabólicos, bioquímicos para la generación de energía. Eh, en el caso de la célula eucariota tenemos el aparato de Golgi que nosotros sabemos pues hace el procesamiento casi final del sistema de transporte de vacuolas para terminar de sintetizar o de perfeccionar las proteínas que van a ser dispuestas para el medio externo. En el caso de las procariotas no existe. ¿Ya? El retículo endoplasmático, sabemos que nosotros en la célula eucariota tenemos tanto el rugoso como el liso. En el caso de la célula procariota está ausente. En cuanto a los ribosomas, ya lo veíamos en las diapositivas anteriores, el asunto de que las células procariotas precisamente tienen más ribosomas
en su citosol, y esto es lo que también le ha favorecido para poder hacer una replicación mucho más rápida. Eh, Nosotros sabemos que en la célula eucariota tenemos ribosomas tanto libres en el citoplasma como colocados en el retículo endoplasmático rugoso, y de ahí su nombre. Pero existe una diferencia: el tamaño molecular de los ribosomas eh, de la célula procariota es menor que el de la célula eh, eucariota. Quiero mostrarles una imagen. Okay. Entonces ahí estamos viendo de que, si ustedes pueden ver los números en la parte de los ribosomas, se refiere a que, les recuerdo que los ribosomas están formados por dos subunidades: una subunidad grande o de mayor peso, una subunidad más pequeña, y como ustedes pueden observar en la imagen de la izquierda, pues ahí tienen el ejemplo de cómo funciona el ribosoma. Al tener las dos subunidades en especie de sándwich, el ARN mensajero pasa entre ellas para poder hacer entonces la traducción del mensaje y poder entonces hacer la síntesis de la proteína. Entonces lo que estamos observando aquí es de que el peso molecular de las unidades de los ribosomas de la célula procariota es menor al de la célula eucariota, pero los dos poseen ribosomas. Y es más, la célula procariota tiene muchos más ribosomas en su citosol que nuestras células eucariotas en su citoplasma. Eh, bueno, los dos poseen membrana citoplasmática, pero la diferencia aquí está en la presencia de esteroles que, que no posee la célula procariota. Sobre la pared celular, bueno, nuestras células animales no poseen pared celular, pero sí, como son células eucariotas también, las plantas o los vegetales y los hongos sí poseen pared celular. Entonces aparece como que los dos tenemos pared celular. Ahora, lo que sí es que la pared celular de las células procariotas eh, posee peptidoglucanos eh, y ciertos lípidos y proteínas que no están presentes en nosotros y que son por ende entonces característicos de la célula procariota. En cuanto a la reproducción, bueno, nuestra, nuestra forma de reproducción de las células es por mitosis y por meiosis, ¿ok? Entonces, pero sí los hongos y parásitos pueden expresar reproducción sexual y asexual. Ya es, bueno, eso ya sería complicarlos más, pero por ejemplo, Plasmodium, que es un hemoparásito, pues Toxoplasma, sí, Toxoplasma gondii, eh, bueno, y eso, Toxoplasma gondii también es un hemoparásito, bueno, hongos, eh, incluso cándida, etcétera, pueden expresar divisiones tanto sexuales como asexuales. Son ciclos de vida bastante complejos. En el caso nuestro, no. Simple, mitosis y meiosis, que sería un tipo de reproducción pues no sexual. En el caso de la célula procariota, también su tipo de reproducción es asexual, porque es a través de la fisión binaria. Es una especie de división o partición a través de un septo de la membrana y de la pared celular, y la división en dos, en términos simples de comprender. Eso sería, pero después vamos a ver los tipos de organización celular, y eso pues depende, pueda que no se forme el septo, sí se dé la división, pero no se dé la separación total de las células, sino que queden igual unidas eh, de, o pegadas de sus paredes celulares y sus membranas. En cuanto al movimiento, pues eh, sí, hongos, protozoos eh, pueden expresar eh, algunos organelos de locomoción. En el caso de la procariota, eh, pues tenemos la presencia de flagelo, que es lo que le permitiría la movilidad a la bacteria. En cuanto a la respiración por vía mitocondrial, en el caso de las eucariotas,
que es lo que nos permite la generación de ATP a partir del acetilcoenzima A, y pues tenemos una vía oxidativa de transporte de electrones que nos permite la obtención de los ATP de una manera eficiente a partir principalmente de los carbohidratos, en segundo lugar de los lípidos y en tercer lugar de las proteínas. En el caso de la procariota, pues básicamente su membrana citoplasmática funciona como la matriz mitocondrial para hacer el transporte de electrones y la generación de energía. Entonces, en este caso, por estar simplificado o tener menos estructuras, vamos a ver, conforme nos vayamos profundizando en esta clase, vamos a ver que una estructura cumple la función de dos estructuras en la célula eucariota. Bien, ahora entonces hablemos sobre algo bastante interesante en cuanto a las bacterias. Ahora que ya pues nos introdujimos en la cuestión de la diferenciación entre las células eucariota y procariota, y ya comenzamos a conocer algunas características de la célula procariota o bacterias. Las bacterias se van a poder diferenciar entre ellas. Ya no las vamos a diferenciar con la célula eucariota, ahora las vamos a diferenciar entre ellas. Las bacterias las vamos a diferenciar en primer lugar, digámoslo así, por su morfología, es decir, por la forma que tienen. Entonces, las bacterias se clasifican, y lo podemos ver aquí en la imagen, lo vamos a ir marcando, en las siguientes morfologías bacterianas. Tenemos los coquitos o cocos, que son los redonditos. Es un tipo de célula circular. ¿Ok? Ahora, el otro, quizás más característico, representativo, simbólico de la célula procariota o bacteria ha sido el bacilo, y que lo hemos visto en las imágenes casi siempre de la representación de la célula procariota o bacteria. Entonces, los bacilos son bastoncitos, son como chetos, como churritos, eh, como una batería también. Entonces, son alargaditos y vamos a tener después unas especies de mezclas, como el ejemplo del cocobacilo. El cocobacilo es un espacio, es una forma, perdón, intermedia entre coco y bacilo. Entonces es como una especie de bacilito, de bastoncito, pero regordito, ¿ya? Entonces es un coco bacilo. Y después, conforme uno va entrando a la cuestión de bacteriología, esto es importante más que todo en la parte del laboratorio, porque pues es parte de lo que permite ir identificando al microorganismo que esté causando una patología o un problema en un paciente. Vamos a ver, por ejemplo, técnicas tan simples, básicas, pero que arrojan mucha información, como la tinción de Gram. Entonces, observar las bacterias teñidas al microscopio óptico nos permite comenzar a tener un panorama o idea sobre el agente etiológico del problema del paciente, puesto que el cultivo pues, se va a tardar un poquito más, pero la información que arroja eh, la tinción de Gram, que se hace en términos de menos de 10 minutos, eh, podría adelantar el tratamiento con un diagnóstico probable del paciente. Entonces, en lo que se espera el resultado del cultivo. Tenemos otros tipos de formas o morfologías bacterianas, y obviamente algunas van a ser hasta casi que características para ciertas clases de microorganismos. Tenemos bacilos fusiformes, que se llaman fusiformes por esa forma en que los polos están bastante alargados. Tenemos a los vibrios, que como les mencionaba, puede ser incluso característico en cuanto a su morfología y su nombre, y esto, por ejemplo, Vibrio cholerae, el agente causal del cólera, esta bacteria, es así, un bacilito un tanto curvo, como si fuera una especie de boomerang, pero no tan prolongado. La abertura es bastante
ancha. Entonces, tenemos también espirilos, que quiere decir que la pared celular de este microorganismo hace una especie como de vuelta sobre el mismo eje, generando entonces una especie de espiral. Y tenemos las espiroquetas, que serían estas bacterias, eh, pues cuyos giros son mucho más pronunciados, y entonces tenemos, por ejemplo, que tienen una similitud a la colita de cerdo, o pues a la molécula de ADN, a la representación en espiral de la molécula de ADN, una escalera en caracol, un sacacorcho, etcétera. Y, por ejemplo, tenemos el género de espiroquetas, que pues toman su nombre de su morfología. El ejemplo característico dentro de esta tenemos a Treponema pallidum, el agente causal de la sífilis. Entonces, esto se vuelve bonito, se vuelve interesante poco a poco conforme uno se va introduciendo en la cuestión de las bacterias, dentro de las características generales que uno tiene que comenzar a mencionar cuando va a hablar sobre el agente causal de una enfermedad de etiología bacteriana, pues va a estar esta, qué tipo o qué forma tiene la bacteria en cuestión. Entonces, podríamos decir que las bacterias exhiben tres formas en conclusión. En forma de esferas, ¿ok? Vamos a seleccionarlo, en forma de esferas, en forma de bastones y en forma de espirales. Esas serían entonces las tres morfologías básicas de una bacteria. Estas imágenes están preciosas para poder entender y conocer este asunto de las morfologías bacterianas. Por ejemplo, nosotros tenemos, vamos a elegir un color, nosotros tenemos en la imagen a Staphylococcus aureus. Entonces, como ya estábamos mencionando, eh, las bacterias se van a dividir por fisión binaria, pero pueda que se dividan en un solo plano, como en el caso del estreptococo. Me voy a adelantar. Y entonces vamos a tener que la división se hace, una bacteria se divide, pero no se separa completamente su pared celular, pero se va dividiendo en un solo plano, entonces se va haciendo una cadena. Ejemplo, puede ser de cocos, en este caso pues se hace la cadena de cocos, o puede ser, como en el caso, veamos, el C, de que sean bacilos y pues se van formando las cadenas de bacilos, como que si fueran eh, vagones de un tren. Entonces se están dividiendo en un solo plano, por eso se forman cadenas. Pero en el caso de Staphylococcus aureus, que en este caso es un coquito, se divide en múltiples planos. Entonces se genera una especie como de racimo de uva, o de un manojo de mangos, o de un gajo de cocos. Entonces se ha dividido en múltiples planos y se ha formado esto. Esto que están viendo aquí son imágenes reales, o sea, de bacterias reales, no es una representación. Esto es micrografía de barrido a través de microscopio electrónico, y pues obviamente se le da la parte de los colores para poderlo ver mucho mejor. Entonces, eso que ustedes están viendo son bacterias reales. En la parte de abajo, en la imagen D, tenemos espiroquetas. Entonces, ahí las espiroquetas son pues mucho más pequeñas. Entonces, las espiroquetas no las podemos ver al microscopio de luz óptica. Solo se puede ver a través de microscopio electrónico. O sí se puede ver, pero con contraste de fase en algunos microscopios. Pero eso ya es otro asunto. Entonces, ustedes pueden ver ahí pues su forma de espiral, ¿ok? Y pues en la imagen E tenemos vibrios o vibriones. Entonces ya vemos su morfología, sí, de bastones curvitos. Entonces lo vimos en la imagen anterior a través de representación gráfica, pero estas son microfotografías, o sea, son fotografías reales de los microorganismos. Entonces, para que los podamos apreciar. Es una foto que me ha encantado, y espero que a ustedes también les guste de cómo se ven realmente las bacterias.